Cuba tiene una crisis crónica que no parece tener salida, afirma economista. Cuba sigue atravesando un panorama desolador en materia económica, donde los ancianos y jubilados se llevan la peor parte, afirmó el economista Miguel Alejandro Hayes. Durante una entrevista con la revista informativa Martín Noticias AM, el economista detalló los principales problemas que aquejan a la población cubana. El recorrido comenzó por la comparecencia del ministro de la Agricultura de Cuba, Idael Jesús Pérez Brito, en el programa oficialista de la Mesa Redonda, para ofrecer una serie de datos desoladores sobre la producción de importantes rubros agropecuarios que provocan la actual crisis alimentaria en Cuba, sin ofrecer soluciones. Exactamente, lo que ocurre con la agricultura cubana no es nuevo. Hay que recordar que la crisis de la producción agrícola comenzó casi desde el mismo año 59. En la década del 60 ya empezó la escasez de productos de la agricultura, detalló el economista. Añadió que la situación se ha agravado por la torpeza del gobierno. El experto dijo que, en el caso de Cuba, ya la cola es habitual para conseguir el combustible, por ejemplo, que se marca con días de antelación. Es una especie de subeconomía, que es prolongar en el tiempo este funcionamiento que encarece todo. Los precios de los alimentos casi suben semanalmente, el especialista. El economista coincide con las declaraciones de Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio de Derechos Humanos, cuando afirma que la realidad de Cuba se torna cada día más en una emergencia humanitaria. Utilizaría esa misma etiqueta y diría, además, que Cuba tiene una crisis crónica que no parece tener salida. Hay que ser muy delicados con el tema, porque el cubano tiene el umbral del dolor un poco distorsionado. Llevamos tantos años en crisis constante que se vive con falsas esperanzas, que no van a ningún lugar, enfatizó. En otras ocasiones he dicho que en economía las cosas no se solucionan solas, todo lo que no se soluciona en una crisis va a peor, concluyó el economista cubano. I-220A, encrucijada migratoria para los cubanos. Decenas de miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por la frontera y fueron liberados con el documento conocido como I-220A, podrían no ser elegibles para recibir la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por la frontera y fueron liberados con el documento conocido como I-220A podrían no ser elegibles para recibir la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano, según una decisión de un tribunal de inmigración. Sin embargo, se había llegado a un acuerdo en su momento con ICE en el cual personas que hubieran entrado dentro de ciertas fechas podían tener el privilegio de recibir el parol más adelante, porque se asumía que en un futuro la Corte podía determinar que la I-220A en sí no era parol. Este parol se recibía mayormente pidiéndolo, es decir, si uno tenía el documento I-220A y no tenía un parol, uno podía contactar directamente a ICE y pedirle que le mandara el parol debido a ese acuerdo que hubo entre las cortes locales aquí en Miami y el gobierno federal, ICE y los demandantes. En cambio, se ha notado en los últimos días que algunos cubanos que cruzaron la frontera y fueron liberados bajo palabra, es decir, lo que se conoce como parol, con la condición de reportarse ante las autoridades 2 meses después y llevar un rastreador electrónico, han sido elegibles para recibir la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Esto por lo visto se ha extendido de una manera proactiva, ya que el acuerdo aún continúa más allá de la decisión que tuvimos en la Corte de Apelaciones. También se entiende que esta decisión en la Corte de Apelaciones va a continuar y lamentablemente todavía tenemos un trato que no ha sido uniforme a las personas que entran a la frontera. Vemos algunas que reciben I-220A y salen bajo palabra, otras que se ven con el documento I-220B o tienen que pagar una fianza y otras que de manera arbitraria están recibiendo este parol. La decisión de la Corte se produjo tras una apelación del Departamento de Seguridad Nacional sobre la decisión de un juez en Florida que consideró legal en 2022 que un migrante cubano que cruzó la frontera y fue liberado con un formulario I-220A recibiera la residencia permanente bajo la ley de ajuste. Esta confusión es lo que está llevando a cierta proactividad y es recomendable para personas que tengan el documento I-220A que antes de aplicar al ajuste cubano tomen el tiempo de contactar a ICE y ver si serían elegibles a que les entreguen un parol, ya que les daría un mayor beneficio al momento de continuar con sus aplicaciones. Otros abogados consultados aseguran que los solicitantes de asilo con un formulario I-220A están en un limbo. Por el momento parece ser que es algo al azar. Hemos podido identificar ciertas características de las personas que han recibido la carta. Entre ellas son cubanos que no están a nivel de corte, son cubanos con I-220A, son cubanos con solicitudes de residencia pendiente con el Servicio de Inmigración
y son cubanos que parece ser que en su mayoría, si no totalidad, hasta el momento entraron en el 2021. El camino hacia la ley de ajuste se ha ido estrechando cada vez más para los cubanos. En 2017, el entonces presidente Barack Obama derogó la comúnmente llamada ley de pies secos, pies mojados, que permitía quedarse tras tocar tierra en Estados Unidos. Realmente cada caso presenta una serie de circunstancias distintas, a pesar que los motivos por el cual están viniendo son similares. El fallo de la Junta de Apelaciones puede ser recurrido en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Miami y en caso de no ser exitosa la apelación en la Corte Suprema, una opción que podría o no ser aceptada debido a que los jueces del Supremo tienen la discreción para aceptar o no los casos. Autoridades de salud en Cuba valoran permitir uso de insumos médicos obtenidos por los pacientes. La grave crisis de medicamentos en Cuba, que afecta a gran parte de la población, tiene un impacto importante en pacientes de VIH-Sida. La falta de acceso a terapia antirretroviral es crítica para la vida de estos pacientes, aseguró desde La Habana el opositor Michael Herrera, quien padece la enfermedad, y precisa que muchas personas como él se ven obligados a tomar lo que puedan conseguir, algo que pone en riesgo su salud. El medicamento, un mes entra, al otro mes tú vas a la farmacia y te dicen ese medicamento no vino, el que vino fue tal, y entonces tienes que cogerle. Eso es una locura porque el cambio de medicamento tiene que ser según los libros. Cuando uno va a tomar el medicamento de diagnostica, te hacen una prueba de resistencia para ver si ese medicamento es que asimila tu cuerpo en las condiciones que se encuentra en el momento ese. Recientemente, en el medio Visión Tunera, la doctora Marianela Zapata Romero, directora del Hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, mencionaba que el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, valoraba la posibilidad de permitir insumos médicos del extranjero para aliviar la escasez. Y esperemos que antes de que se termine el año esto pueda tener una solución que le facilite a la población un familiar que tenga en el exterior y le pueda facilitar los recursos, puedan entrar al sistema sin ningún problema. Sin embargo, el doctor opositor Eduardo Cardet no considera esta como la solución adecuada. Desde la provincia Holguín, sobre el tema, nos dijo: con las personas que, por ejemplo, se tienen que realizar algún tipo de intervención quirúrgica, el médico que lo atiende, el cirujano, le hace un listado de los insumos que necesita y la persona sale a tratar de resolver esos insumos, ¿no? Desesperadamente en la calle. A veces tiene el dinero pero no los encuentra. Todo esto es muy lamentable porque es una vía bastante, diría yo, indirecta, insuficiente, que impone unas reglas de juego muy duras, muy desiguales. Desde la lógica o desde la perspectiva del sistema son medidas puramente desesperadas para ir tapando huecos, pero no son la solución, no van a la raíz del problema, que es el desabastecimiento tan terrible y tan profundo de todos los recursos necesarios para una atención médica de calidad a las personas que lo necesitan. Díaz-Canel da por superada la crisis, pero las calles cubanas siguen sin combustible. Socio, ya hay combustible. Sacando la cabeza por la ventanilla, un chofer lanzaba la pregunta a uno de los empleados de la gasolinera Tangana, entre Calzada y N, en el Vedado Habanero. Lo que hay es esto, le respondía el trabajador, enseñándole unos 4 centímetros entre el índice y el pulgar, muy poco. Habría para los 2 vehículos que se encontraban repostando en ese momento, pero difícilmente para él. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, en efecto, dio por superada en el más reciente Consejo de Ministros del que la prensa oficial da amplia noticia la crisis energética, a la que llamó situación puntual. Es cierto que los apagones han disminuido de forma notable desde el anuncio de la crisis, a finales de septiembre, y que la estatal Unión Eléctrica de Cuba lleva una semana sin prever cortes por falta de capacidad de generación. En las calles, sin embargo, no se observa mucha mejoría. El transporte seguía siendo escaso y las paradas se veían llenas en La Habana. No es una situación que se dé solamente en la capital. En Santi Spíritus, Marsha, una vecina del lugar, reporta una situación horrible en las paradas, donde la gente grita y se molesta y lamenta. Ayer me metí 6 horas esperando y tuve que regresar a la casa y faltar a mi trabajo porque no pasaba nada. México no define aún la situación de 8 balseros cubanos rescatados en Yucatán. El Instituto Nacional de Migración de México aún no define la situación de 8 cubanos, entre ellos una mujer y 7 hombres, que fueron rescatados el pasado sábado por un barco pesquero a 120 millas de Puerto Progreso, Yucatán. Víctor Carrillo, encargado del buque Rosa del Carmen, contó a medios locales que los balseros habían abandonado la isla 15 días antes.
Carrillo precisó que al avistar la balsa, de inmediato dio aviso a la Capitanía de Puerto de Yucalpetén y a las autoridades de la zona naval, que les indicaron que los migrantes no subieran al barco. Sin embargo, al notar las condiciones en que se encontraban los cubanos, les dieron agua, alimentos y ropa. Los balseros contaron a los pescadores que tenían varios días sin comer ni tomar agua y estaban a la deriva. Traían un tanque de gas para impulsar la balsa. Esta gente debe estar pasando algo tremendo para arriesgar así la vida, añadió Carrillo, que explicó además que en una tormenta eléctrica, un rayo sobre el tanque y no la cuentan. El año pasado estuvo marcado en Yucatán por la llegada de balseros. En la primera quincena de abril, un grupo de pescadores de la comunidad de San Felipe, en la costa norte del estado, rescataron a 6 cubanos. Durante su travesía se perdieron 2 personas. Seguramente por el fuerte oleaje se ahogaron y los devoró el mar, dijo una fuente policial. A inicios del mismo mes, luego de que la embarcación en que iban se empezó a hundir, 9 balseros cubanos llegaron nadando a Puerto del Cuyo, un poblado de pescadores de 2.900 habitantes, y aún siguen sin saber si las autoridades mexicanas les entregarán una visa humanitaria. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.